hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy el doctor Levi Marte. En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial, la doctora Luisa María Gerardo Contreras. Ella es obstetra, endocrinóloga, ginecóloga, especialista en infertilidad. Me gustaría, más que una presentación, ¿cómo te define? Gracias Hola. por la invitación. Yo soy la doctora Luisa María Geraldo Contreras, especialista en obstetricia y ginecología con su especialidad en endocrinología ginecológica. Lo que nos caracteriza es que estamos con la mujer en todas sus etapas y la podemos acompañar tanto en los procesos de tener o hacer su familia, su reproducción, y si en ese momento ella no lo desea. Con la planificación familiar podemos también ayudar a las pacientes a que ella decida en qué momento pueden tener o van a tener ese bebé. En caso de... Esa parte, ya entiendo, o sea, esa parte de uno elegir algo que sienta que está viviendo y no trabajando. Es como la frase que dice que si tú eliges algo que amas, tú no vas a trabajar el resto de tu vida. Y por ese lado es bonito. Entonces, después que tú estudiaste medicina, ¿qué te motivó a elegir la carrera de ginecología? Bien, cuando estuve en el internado rotatorio, que pasé por la maternidad, bueno, de hecho desde antes de eh, el internado, Sí. en la universidad, cuando di la materia de ginecología, me fue muy bien. La maestra, la doctora que teníamos, la doctora Mateo, se expresaba de una forma de la ginecología y lo enseñaba con tanto amor y con tanta efusividad que era fácil entenderlo, y ella transmitía como ese amor que ella tenía por la ginecología. Cuando lo viví durante el internado, me gustó, y ya cuando tomé el examen, yo tomé el examen antes de poder concursar. Cuando inicié en la pasantía, dije, bueno, lo tomo, y lo paso, lo pasé, si no lo pasé. Estudio durante la pasantía, pasé, guardé la nota, y ya cuando me acercaba el momento de pensar, bien, porque uno siempre tiene varias opciones, pero pensé o me planteé, bueno, ¿qué especialidad yo puedo hacer que me guste, que yo pueda desarrollarme bien, y que si yo no quiero seguir haciendo, profundizando, por ejemplo, no quiero hacer una subespecialidad, yo puedo ejercer sin ningún problema? Ok, entiendo. O sea, mira qué bonito esto, porque tú lo primero es que muchos jóvenes no piensan elegir una carrera de la forma que tú la elegiste. Muchas veces lo piensan solo por el dinero, porque simplemente ven a otras personas exhibiendo lujo a través de una carrera y eligen una carrera por eso. Pero mira qué bonito cuando tú dices que primero eliges estudiar medicina desde el amor, desde porque te gusta, porque amas hacer eso y porque sabes que si tú eliges lo que amas vas a, a ser feliz y no trabajar el resto de tu vida y te van a pagar haciendo algo que te gusta. Y luego cuando vas avanzando en la medicina, conoces a esa persona que te sirve de ejemplo y de ahí decide estudiar ginecología. Y entonces, ¿cómo llega a esa parte de la endocrinología, que es una especialidad bonita y que yo sé que muchas mujeres pasan por esos trastornos hormonales? ¿Cómo es que elige esa su especialidad? Bueno, parte de lo que siempre a uno le dicen es que los residentes se parecen mucho a quien lo forman. Entonces, en el sistema de la residencia de mi hospital, nosotros se impartían muchas clases y la orientaban mucho a la endocrinología ginecológica, porque a nuestros superiores esos eran los temas que más les interesaban. Cuando llegamos al año de R3, al final, se da un módulo de endocrinología ginecológica, donde se profundiza más sobre el ciclo menstrual, sobre la menopausia, el síndrome de ovario poliquístico, sangrados uterinos anormales, relacionados con la parte endocrinológica, porque pueden tener muchos orígenes. Okay. Entonces, en ese módulo yo me sentí identificada, me gustó, y luego roté
por el servicio de endocrinología ginecológica de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Al ver la forma en que se formaban los residentes, o sea, todo lo que envolvía ese servicio que se le daba a los pacientes, lo académico que era, lo formal, desde la vestimenta hasta cómo se dirigían con los pacientes y todo lo que uno aprendía y la forma en que yo tenía de ver las patologías cambió totalmente al pasar por ahí. O Estaba sea, que es una forma de tú ver cómo puede una mujer, en este caso, resolver sus situaciones hormonales, cómo tuviste, cómo los profesores trataban eso, el ambiente y todo lo demás, y esta forma de tú querer ayudar a las mujeres, entonces eso te hizo tomar esa especialidad. ¿Y cuál sería el enfoque de la parte de ginecología endocrinológica a diferencia de un ginecólogo que no haga su especialidad? bien durante nuestra formación? Tenemos una gran gama de patologías endocrinológicas que podemos abarcar. Por ejemplo, en la parte de obstetricia vemos lo que son las pacientes diabéticas pregestacionales. Cuando están gestando, pues nosotros nos encargamos de esa parte. También los pacientes que durante su embarazo desarrollan diabetes gestacional, pues también nosotros le damos soporte en esa parte. Tenemos en la parte en las patologías tiroideas, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo subclínico, que son entidades que nosotros también le damos seguimiento. Ya en lo que es la ginecología per se, vemos lo que tiene que ver con el síndrome de ovario poliquístico, que es una de las principales entidades que causa anovulación y que no solamente se relaciona con los problemas de fertilidad, porque lo diagnosticamos en ese contexto. La paciente viene, yo quiero quedar embarazada, no me llega la menstruación, investigando, pues llegamos a diagnóstico, pero hay que tener pendiente que muchos de estas pacientes cuando llegan pueden desarrollar insulinoresistencia o que ya la tienen instaurada, diabetes, hipertensión. También vemos a las pacientes con problemas relacionados con la prolactina, la hiperprolactinemia, que puede causar anovulación también, Okay. infertilidad, y el signo el que más nos visitan los pacientes es la salida de secreciones lechosas por el pezón. Okay. Algo muy bonito. O sea que usted sabe, si usted no está embarazada, así que usted ve algo que está saliendo por su seno de color blanco, así que debe acudir a la consulta con la doctora Luisa, ¿verdad? Que no es simplemente, mira, me salió un poquito de leche. No, eso no es leche, eso es otra cosa, ¿verdad? No, y que no es normal. Si una paciente no está embarazada o en puerperio, no debería de botar Nada. o sea, no debería tener salida de ninguna secreción por el pezón. Todo eso hay que investigarlo. Otra cosa que yo veo, tú eres muy joven. Tú sabes que hoy en día la mayoría yo me considero joven todavía también, la mayoría de pacientes cuando ven a nosotros, los médicos jóvenes, sobre todo muy joven, a veces no saben que nosotros tenemos nuestra vida entera estudiando y eso realmente me alegra porque jóvenes que están saliendo adelante con especialidades que sí ayudan a la sociedad. Porque de hecho, yo lo veo de esta manera, el ginecólogo es como haciendo parte del trabajo de Dios en la tierra, que traer vida. Nosotros los pediatras ayudando a recibirla y a que crezcan sanos y fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiempo te ha tomado todo esto? Yo sé que la gente quiere saberlo. Lo primero es que yo me podré ver joven, pero yo no me considero tan joven. Yo se lo achaco al protector solar y a la rutina de skincare. Ok. Sí. Entonces, yo comencé la universidad, recuerdo, en el tercer cuatrimestre del 2011 y desde ahí ya yo no he dejado de estudiar. Fueron 5 años en la universidad, luego el año de la pasantía, que aunque no cuenta como un periodo de formación, pero sí es como de llevar a cabo o de practicar o de
tener en el terreno realmente lo que uno aprendió. Luego de eso, de finalizar la pasantía, entré a la especialidad en el 2019. Okay. Terminé la especialidad de 4 años en el 2023 y en el 2023 hasta ahora en lo de endocrinología ginecológica. Sí. Okay, excelente. ¿Y cuáles son esas, por ejemplo, cuáles son las patologías más frecuentes que preocupan a las mujeres y ellas la pasan desapercibidas? ¿Cómo podrían las mujeres identificar esas patologías? Que son frecuentes, pero que la pasan desapercibidas, como que, eso no es nada. Bueno, algo que nosotros vemos mucho cuando vemos a la paciente en la consulta, sobre todo son las pacientes que ya están acercándose al final de su vida reproductiva. Los sofocos, cambios de humor, alteraciones en su ciclo menstrual, que lo ven, que no lo ven, que se sienten irritables, disminución del libido, del deseo sexual, que lo achacan o dicen, no, ya eso es por la edad porque se me está quitando la menstruación, que nosotros lo conocemos como transición menopáusica, y luego cuando se instaura la menopausia, vienen un sinnúmero de signos y síntomas que la paciente no busca ayuda porque entiende que eso es algo normal que le va a pasar por la edad. Sí es normal, o sea, sí es propio de la menstruación, pero sí Okay. lleva tratamiento, sí le podemos dar asistencia, no tiene que pasar el resto de su vida porque ya luego que se instaura la menopausia uno no vuelve para atrás. Entonces, los 10, 20 años, 30 años que le quede de vida no tiene que vivir pensando que nadie puede ayudarla, asistirla con estos cambios propios de la menopausia. Ok, mira, yo en la consulta pediátrica me ha tocado recibir diferentes niños de madres de diferentes edades y son de las cosas que a veces uno ve y que hay personas que creen que no son posibles. Yo quisiera saber si hay una edad específica donde la mujer realmente ya no podría salir embarazada, porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo, que pasan ya de los 40 años. ¿Qué le diría a esas madres? Si se puede, qué es lo que pasa con esas hormonas ahí. Bien, lo que determina, por lo menos, o una de las cosas que determina en el caso de la mujer, si puede o no gestar o qué capacidad reproductiva podría tener es la dotación folicular. Eso viene determinado desde que estamos en el vientre. Nacemos con un número X de folículos, que hay pacientes que por factores genéticos, esos folículos, esa dotación folicular se acaba antes. Okay. O hay pacientes que también tienen la característica que puede agotarse un poco después. Pero eh, lo que más va a determinar es eso. Cuando una paciente llega a nuestra consulta, las guías establecen que una paciente que tiene de 35 años o más, pues ya uno debería hacerle una hormona antimuleriana para Okay. determinar o para tener una idea de su dotación folicular y también se mide la FSH con un conteo de folículos antrales. No, una sola prueba no me va a decir si una paciente es o no candidata, o puede o no puede tener bebé, sino que hay un conjunto de cosas que debemos llevar a cabo. Dentro del estudio de la pareja infértil, cuando estudiamos a la mujer, estas son de las primeras cosas que tomamos en cuenta. Pero la máxima capacidad reproductiva que nosotros tenemos, las mujeres, es por debajo de los 30 años. Entonces, Okay. O sea que, mire, si usted quiere tener un niño, en pocas palabras está diciendo, trate de tenerlo antes de los 30 años. Pero si ya llegaron los 30 años, hay opciones, ¿verdad? Para que claro, esa madre están cerca de los 40 o pasan un poco y tienen esperanza, hay posibilidades porque se han visto casos. De hecho, en la consulta reciente me encontré, estaba evaluando un niño de 5 meses de edad. Cuando le pregunta a la persona que llevó al niño acerca del niño, me dice, no, yo soy su hermano, pero ya una persona mayor que tiene una niña de 9 meses. O sea, estamos hablando que la madre con 48 años, cerca de los 50, estuvo otro bebé y ni siquiera lo estaba esperando. O sea, ya se sabe que una madre que ha tenido más niños, ¿verdad? Pero
con relación a la primera hija, se llevan casi cerca de 29 años, o sea, de la primera hija que ella tuvo. Y hubo una razón para eso, quizás, aunque ella no lo entienda, de manera algunas hormonas quizás no estaban reguladas, bajó de peso, pasó algo y salió embarazada. Entonces, yo hago una pregunta con relación a la edad por eso mismo, porque sé que se puede, ¿verdad? O sea, que sí tienen chance y oportunidad de madres. Sí, cuando las pacientes, por ejemplo, uno las ve y de manera personal, siempre yo le pregunto qué cuesta cumplir un sueño, eso no tiene precio. Si uno ve a las pacientes, muchas de ellas no tienen bebés a los 40 años, tienen un control de folículos centrales muy bajo, Sí. la hormona antimuleriana muy bajita también, la SCH alta, que nos podría indicar que está acercándose a la menopausia. Uno le explica que de manera convencional, que es lo que uno conoce, que una paciente se casa, tiene relaciones con su pareja y queda embarazada. Eso es lo que se conocería o sería lo convencional. Okay. Es poco probable, pero hay muchas otras opciones para que las pacientes puedan quedar embarazadas. Hay técnicas de mediana y de alta complejidad para las cuales la mujer que quiere o la pareja que quiere tener un hijo puede optar. En el caso de las pacientes que ya han tenido su deseo genético satisfecho, que creen que están llegando al final de su vida reproductiva, no tienen la cervicoplasia realizada y dicen, bueno, ya a mí se me está quitando la menstruación, yo me voy a dejar de planificar, pues sí pueden quedar embarazadas, porque en esos ciclos, aunque uno se esté acercando a la menopausia, y ahí la Okay. mayoría de los ciclos son anovulatorios, sí se pueden dar ciclos ovulatorios, y en ese momento la mujer quedará embarazada. O sea que si una paciente que tiene 50 años aún está en eso de la transición menopáusica y no quiere estar, bueno, pues debe tener algún tipo de planificación familiar. No, una cosa también importante que a veces se nos escapa a nosotros los hombres, ¿verdad? Porque se entiende de que el hombre puede tener hijos muy mayor, pero también hay sus consecuencias, ¿verdad? De llegar a ser muy mayor y querer tener un niño. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿El hombre también puede acudir a la consulta con ustedes o simplemente tiene que ver todo con la mujer? No. Anteriormente siempre se planteaba que el problema de la fertilidad era parte de la mujer, pero con los años se ha visto que no y hemos llegado ya a porcentajes muy elevado, casi lo que es responsabilidad del hombre y de la mujer tienen los mismos porcentajes. Hay literaturas que hablan de un 40 hasta un 50% de causa femenina, un 50% de causa masculina. Entonces, en el hombre, cuando nosotros tenemos una pareja, sí hay que estudiarlo. La prueba o por lo que se inicia es con el espermatograma, un examen del semen que es la parte que más nos interesa por Okay. lo que tiene que ver con la vida reproductiva de la pareja de esa señora. Entonces, si hay alguna alteración, se esperan hasta 2 semanas para repetir este espermatograma y ya si tiene esta alteración persiste o se ve agravada, nosotros lo referimos a un urólogo que maneje la parte de andrología y que también pueda manejar la parte de la fertilidad, Okay. porque se diagnostican muchos, por ejemplo, los espermatozoides pueden tener alteraciones en la movilidad, que aunque tengan un número adecuado, porque se muevan lento, puede ser que la vitalidad de esos espermatozoides, aunque estén bien el número, no sea la correcta, Okay. o que su forma, su anatomía no sea la ideal, y todo eso puede tener una causa subyacente que debe ser estudiada. Tener un hijo, esa es otra cosa que deben tener pendiente los hombres, no me asegura la fertilidad, como no se la asegura a la mujer tampoco. Es decir, que decirle a la esposa, no, bueno, pero que ya yo tengo un hijo, no Okay. lo O asegura sea, que no lo de sé. que no se pueda desarrollar un problema, porque la fertilidad es algo dinámico. Que yo hoy pueda tener un hijo no significa que mañana yo tenga la misma capacidad reproductiva. Entonces, atención hombres, ¿verdad? Que el hecho de que ya usted tenga varios hijos no quiere decir que ahora mismo
usted no tenga un problema activo y que deba tratarse, ¿verdad? Entonces, algo importante que yo veo es que a veces hay parejas que quieren tener hijos y uno de los dos le gusta el deporte. Me gustaría que le explique qué tan importante es la nutrición, hacer deporte, porque realmente a veces a uno de los dos no le gusta, pero si en este caso hay algún beneficio para la mujer también, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bien, el estilo de vida saludable es algo que no solo beneficia a las personas que quieren tener hijos por la fertilidad, es un beneficio que se extiende a la vida en general. Las pacientes, en el caso de las mujeres que están en sobrepeso, obesidad, que tienen una vida sedentaria, malos hábitos alimenticios, todo eso promueve un estado proinflamatorio en el cuerpo. Que la inflamación crónica, eso uno no lo ve, pero sí altera nuestro organismo. Siempre vamos a tratar de que las pacientes lleguen en su mejor forma a la gestación, porque si la paciente está en sobrepeso, en obesidad y logra una gestación, es una paciente que está en mayor riesgo de hacer trastornos hipertensivos del embarazo, dígase preeclampsia, eclampsia. Si no es que ya tiene instaurado una hipertensión arterial crónica. También tiene mayor riesgo de hacer patologías endocrinas como la diabetes gestacional o tenerla desde antes y que se diagnostique en el contexto de esa gestación. Estas también puede aumentar el riesgo de que este Okay, producto no nazca o ese bebé no tenga un parto, adecuado. exacto, no sea un parto vaginal, que en muchos pacientes se ha visto que ha aumentado el índice de cesárea, puede verse también, en eso puede incidir. Entonces, lo mejor es que la paciente esté en la forma más adecuada, en su mejor peso, en su mejor estado de nutrición, Okay, también emocionalmente, que esté lo más estable. Ya, si la paciente está embarazada, bueno, pues, tenemos que, de darle seguimiento. sí, Bueno, yo sé que ha sido un conversatorio muy interesante y que nos faltan muchos temas y muchas cosas por saber de la doctora Luisa María Geraldo Contreras. Así que para cerrar, me gustaría que le dé un consejo a esas madres o a esas parejas que quieren su primer niño o que quieren un segundo niño o un tercer niño. ¿Cuáles son esos pilares de cosas que debían comenzar a investigar, verdad? Para que puedan tener un embarazo de manera saludable. bien, lo primero es que la parte de la investigación, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una pareja que quiere tener un bebé, el tiempo es primordial. Okay, Muchas veces llegan las pacientes a los 40 años, dicen, yo no, yo tengo 10, 15 años de casada y nunca me investigué porque yo pensé que eventualmente iba a quedar embarazada. No siempre es así. Si una pareja joven sin métodos anticonceptivos y teniendo relaciones sexuales de manera regular en un año no consigue la gestación, pues ya eso es objeto de estudio. Si tiene más de 35 años la mujer, tienen 6 meses teniendo relaciones sexuales, no logran gestación, ya se puede iniciar el estudio de la pareja infértil y a okay, los 40 años, inmediatamente llega la paciente, nosotros empezamos el estudio de la misma. perfecto. Lo básico que nosotros hacemos es que, o que la paciente tiene que entender y la pareja, es que esto es algo de los dos. No podemos empezar estudiando a la mujer, ver qué ella tiene y luego que se resuelva lo de la mujer, estudiar al hombre. Tiene que ser Debe en ser en equipo, conjunto. tienen que venir los dos a la Los consulta. dos deben ser objeto de estudio, porque a veces muchas de las patologías que tienen las mujeres llevan algún tipo de intervención quirúrgica, por ejemplo, la obstrucción tubárica Okay, bilateral, la paciente candidata para una tuboplastía, o en el caso de los hombres que lo diagnostican con varicocele, que lleva un proceso que lo lleva a cabo el urólogo,
pero que no es algo que se va a resolver inmediatamente. Entonces, si duramos un año investigando a la mujer, 2 años resolviendo el problema, ya son 3. Cuando queramos investigar al hombre, que se tome el tiempo de resolución de esa patología, que pueda ser un año, en el mejor de los casos ya tenemos 4 años, que pudieron ser 3 o que pudieron ser 2, dependiendo de cuándo se iniciara el estudio de ambas parejas, o Oh, bueno, de ambos componentes de la pareja. muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos conversando con la doctora Luisa Geraldo, así que ha sido un placer y espero que le haya gustado este contenido. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete al canal.